¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos para arrancar la charla con la compañera Dora Barrancos. Ahora que se conecte, arrancamos. Mientras tanto, la voy presentando. A ver si se conecta. Esperen. Es muy puntual, así que está a punto de conectarse. Antonella. Bueno, mientras la voy presentando, ahí se conectó. La voy presentando mientras tanto. Esperen que... Bueno, mientras se conecta la presento. Dora Barrancos, socióloga, historiadora, exiliada en Brasil en la Hola, última dictadura. Ahí está. Dora, te estaba presentando justamente. bueno, Buenas noches. un Buenas gusto. tardes. Buenas noches. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Bueno, antes que nada, gracias por acceder a esta charla con nosotros. Bueno, te presento rápidamente y arrancamos. Socióloga, historiadora, exiliada lamentablemente en Brasil, la última dictadura cívico-militar, ex legisladora porteña, ex candidata a senadora en el pasado, ex directora del CONICET y actual asesora de honorem del actual presidente de la Nación, entre otros. Seguimos, el currículum Bien. puede ser bastante largo. Bueno, pregunta obligada. ¿Cómo es tu vida y tus actividades hoy en la cuarentena producto de la pandemia? Bueno, son hiperactividades, ¿eh? Nunca imaginé que en este estado de aislamiento yo iba a estar casi fusionada con el mundo y sus alrededores, porque la actividad que tenemos a través en fin, de toda la comunicación telemática, de plataformas, bueno, de estas redes, es intensísima, ¿m? Casi yo te diría indecorosa, ¿eh? Porque se trata así de, ¿cómo decirte? De una sobreactividad, ¿eh? Pero es notable porque, en fin, esto está significando que a través de estas posibilidades tecnológicas finalmente estemos reunides, ¿no? Entonces, no deja de impactarme que a esta edad yo tenga que estar con estas experiencias, ¿eh? Que bueno, están siendo muy intensas, ¿eh? Sí, se ve. Porque hay una serie de actividades que, bueno, y lo notable es que, en fin, que a menudo digo, bueno, vamos a moderar, vamos a morigerar, pero es inútil. Es No hay inútil. tiempo no hay tiempo, no se puede, no se puede. No, no, no hay sosiego, ¿eh? Me Bueno, haces acordar a una amiga mía, Estela Caloni, que también no sé si la conoces. Estela, No, sí, bueno, no, claro. no para, no para, no para, no ¿Quién para, no no para. conoce a Estela? Bueno, yo creo que es una de las cuestiones que tiene que ver también, me parece, ¿no? Con unas energías que la gente de mi generación tiene Sí, con particular agudeza, ¿no? Me parece que, en fin, eh, desde luego, hay diversidad respecto del tono energético, pero yo me doy cuenta de que hay muchísima gente en esta franja de edad que está absolutamente ocupada, en alguna medida hasta más ocupada que antes, ¿no? sí, Por eso coincido. que lo que tiene la virtualidad es que, bueno, parece que no hay, digamos, que el horario no tiene límite, ¿eh? Así que, bueno, le ponemos límite igual. Bueno, para arrancar, ¿qué es el feminismo y por qué hablas de muchos feminismos y no uno solo? Bueno, Vamos por porque parte. el feminismo nació plural, ya nació plural. Inmediatamente constituida, por ejemplo, para nosotras, el mojón, hay un hito muy reverencial, que es la Gran Asamblea de 1848 en Seneca Falls, ahí cerquita de Nueva York, en una capilla metodista, en donde hay casi evidencia, por ahora no hay, en fin, no se ha trastocado
la cuestión de que ese fue el hito colectivo, ¿no? Ahí hubo una reunión muy importante de mujeres y de no pocos varones, ¿eh? Había alrededor de un 30% de varones, según los cálculos, ¿eh? Había muchas parejas que eran feministas, ¿eh? Y la verdad es que inmediatamente de aparecido ese agrupamiento, inmediatamente digo, bueno, hubo varios, ¿no? Hubo varios cauces. Después, a lo largo del siglo XIX, también los cauces se diversificaron. Hay que pensar, por ejemplo, que, a ver, un lugar como Inglaterra, ¿no? En donde hay una ramificación muy profunda de los feminismos, sobre todo a fines del siglo XIX, inicios del XX. Bueno, hay dos grupos muy importantes, y después hay una satelización enorme de grupos que respondían sobre todo a dos grandes militantes, ¿no? Una era Millicent Fawcett, que era una feminista, economista, muy importante ella, pero de un tono más, ¿cómo diré? De un tono un poco más moderado en la acción, ¿eh? Y luego estaba su oponente, Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst, voy a recordar, fue la extraordinaria lideresa sobre todo del sufragio femenino. También había ciertas especializaciones, ¿no? Bueno, en fin, ambas coincidieron en algo muy dramático, ¿no? A pesar de sus enfrentamientos, en fin, sobre todo de método, porque Emmeline era de acción directa, era muy radicalizada, y entonces en esa acción directa está considerado todo, ¿no? En fin, Sí. desde enfrentarse con la policía, romper vidrios, inclusive una de sus militantes, pobrecita, se tira a las patas del rey, del caballo del rey, perdón. Sí, hay una película que se llama Las sufragistas, muy buena, que habla de... Está muy bien tratado, muy bien... Uy, Ahí se cayó. se cayó, no puedo creer, porque a Ahí los está. jóvenes... justamente en Sufragistas aparece también está narrada la dramática circunstancia de nuestra joven, y fue muy consternador, por eso digo, hay feminismos de todos los colores. En América Latina lo mismo, a lo largo y ancho de América Latina ha habido feminismos de todos los colores, casi siempre. A veces había rigideces mayores, ¿no? A veces había tonos de mayor, ¿cómo diré?, de mayor amigabilidad, dependía también las circunstancias, ¿no? En fin, de modo que feminismos debe ser dicho en plural, solo por una economía de recursos decimos el feminismo, ¿no? Hoy mismo debemos reconocer en nuestro país un derrame tan notable de feminismos, que, en fin, por eso siempre decimos, puedes ponerte donde quieras, hay feminismos de todos los colores. En una entrevista dijiste que este fenómeno en la Argentina es imparable, que ninguna de las viejas feministas viejas dijiste, pensaban que el feminismo iba a tener un feminismo de masas. ¿Por qué pensabas? ¿Por qué no pensaste que esta realidad actual iba a suceder? No, una son las ensoñaciones, ¿no? Una perspectiva es la ensoñación. Cuando estamos en estas sagas, aspiramos, queremos que haya asimilación, que haya adhesión, ¿no? Que haya un derrame. Pero eso no ocurría. Y además, alguna vez escribí acerca también de ciertas consideraciones que tenía la práctica feminista que había que hacer. Era una situación un poco paradójica a veces, ¿no? Porque los círculos feministas, y me estoy refiriendo no a los del siglo XIX, me estoy refiriendo a los del siglo XX avanzado, ahí en los 80 y 90, a veces teníamos la mala costumbre de significar unas adhesiones de exclusividad, por así decirlo, ¿no? Una querida colega, muy querida, Laura Masón, ella es en realidad la inventora del término,
feministómetro. El uso de, medir cuán feminista y de cuánto pédrigue. Entonces eso era una situación que significaban ritos de reclutamiento y también circunstancias de exclusión, ¿no? No era efectivamente una actitud que fuera promisoria en derrames, ¿no? Pero bueno, eso se modificó muchísimo y entonces tampoco era previsible, la verdad que no fue previsible la rapidez, la vorágine, ¿no?, de esta situación de derrame que se vive en la Argentina y en muchos países de América Latina, en México también hay feminismos populares muy alargados y hay algunos reductos que podían tener algún remilgo o alguna reserva con relación a los feminismos, como los tuvimos cuando éramos jóvenes, nosotras que éramos militantes muy acrisoladas, creíamos en la transformación radical de nuestra sociedad, pero el feminismo fue una asignatura que después tuvimos que absorber. Pero lo que yo quiero decirte que en materia de estos reductos que tenían alguna reserva, perdón, también Sí. se han desdibujado esas ciudadelas. Y por ejemplo no dejo de pensar en una militante tan maravillosa que lamentablemente fue asesinada hace poco tiempo, Berta Cáceres. Berta Cáceres, esa lideresa del pueblo originario que había tenido muchas contiendas militantes y que adhiere al feminismo relativamente en un ciclo muy posterior, pero se hizo notablemente feminista. Así que bueno, eso ya no está ocurriendo que haya alguna zona de la sociedad, algún grupo social, ¿no? Y cuando digo grupo social me refiero a las clases, a los grupos, Sí. que tienen marcas materiales obviamente de diversificación en orden a su significado económico, ¿no? Yo creo que hoy hay feministas en todos los grupos sociales, y sobre todo lo que más nos alegra son los feminismos de las mujeres de los sectores populares. ¿Vos pensás Eso a mí que... me... Sí, ¿cómo? Sí. ¿Eso a vos? ¿Los sectores populares? Sí. Y esos son feminismos muy entonadores, ¿no? Porque vos pensás de aquella situación en la que efectivamente las feministas tenían una cierta procedencia, en su mayoría de las clases medias, en su mayoría muy educadas, formalmente educadas, ¿no? Muchas de ellas universitarias, y que bueno, y que tenía eso, ¿no? Esa construcción un poco de exclusividades. Era como si canónicamente, si no sabes interpretar bien el feminismo conceptual, no había posibilidad de ser admitida en un círculo. Hubo círculos mucho más abiertos, no voy a negarlos, pero en fin. Entonces, de esa situación a la situación de hoy, ¿no? A esto que podríamos llamar la diáspora, ¿no? Hay una diáspora. Entonces hay feminismo de esas mujeres de bien, de carne y hueso, de esas, que no importa cuán por dentro están de la textualidad conceptual, no, eso es lo de menos, ¿no? A nadie se le ocurriría hoy hacer una medición con el feministómetro de la textualidad canónica, no podríamos hacerlo, o del ensayo o de la conceptuación. Entonces, también nos permitimos, por lo menos creo que hay hoy mucha más ambientación para permitirnos estos muy diferentes formas de luchar por lo que podríamos llamar el para sí, el para sí. Es decir, ponerse en la situación de, de ponerse en la situación de conseguir obtener conquistas para
nuestra condición. Y además algo más que quiero subrayar, también los feminismos tienen hoy una apertura inmensamente mayor con relación a las personas trans, a las otredades. Sí, te iba justo a hablar de eso. Pregúntame. No, sí, Estamos por expresate. ahí. No, Y bueno, expresate. sí, no fue tan fácil, no fue tan fácil. Hay que advertirse de que, bueno, porque no haríamos justicia a la evidencia que trae la propia historia reciente, muy reciente. Pero bueno, fue doloroso. Había algunas compañeras que no tenían muchos adentramientos. Pero bueno, todo eso se ha ido superando. Queda alguna hebra por ahí, Lamentablemente sí, pero pero de a poquito se va superando. queda, Siempre queda. queda alguna hilacha, más que hebra, alguna hilacha. Pero todo esto se ha ido absolutamente superando y bueno, es muy reconfortante sobre todo lo que han hecho las más jóvenes. Muy notable, porque en realidad esos cambios han sido producidos, sí, desde luego, la conceptuación feminista dio trancos notables. Ahora, la acción reivindicativa por derechos tiene protagonistas muy jóvenes, que las hemos visto a propósito de las grandes movilizaciones por la ley de aborto en el 2018, y bueno, eso es incontestable, la enorme demografía de adolescentes, jóvenes, sub-20, muchas, y La bueno, mayoría, sí, jóvenes. la Así que mayoría. bueno, eso es notablemente, digamos, así, da mucho entusiasmo, ¿no? Hay una apuesta que está siendo cumplida, la apuesta está siendo, que consigue efectivamente su acierto, ¿no? Bueno, por eso es imparable el feminismo. Es imparable el feminismo. Hoy decía en una de las charlas que el feminismo, cuando devenimos feministas, podemos tener, bueno, alguna articulación en un sentido, en otra, alguna identificación más o con otras, con escuelas feministas, por así decir, efectivamente, pero el feminismo es un viaje de ida, es un gran viaje de ida y ya no se retorna. Se podrá ser menos militante, se podrá estar menos activa, en fin, se podrá colorear, en fin, el panorama sobre todo de la adecuación conceptual, ¿no? Pero es absolutamente imparable. Lo que te voy a preguntar es, lamentablemente los derechos no son universales, sino que se van conquistando producto de las luchas y también producto del contexto histórico. ¿Vos creés que el avance importante del feminismo, más acá en Argentina, fue también producto, lamentablemente, de lo que fue el colectivo Ni Una Menos? Sí, nosotras le debemos al colectivo Ni Una Menos un paso enorme. Y alguna vez me preguntaron a quién interpelaba Ni Una Menos, ¿no? Y yo no dudo en decir lo mismo que dije entonces, a las propias mujeres. La gran interpelación que hizo Ni Una Menos fue así, hacer un llamado a la puerta, a la puerta de muchísimas mujeres. Sí, desde ya es un llamado tremendo de atención a la sociedad, a los poderes constituidos, a la cultura, todavía ejemplarmente patriarcal, ¿no? Todo eso, sí, pero la interpelación que llegó fuerte está en los propios cuerpos de las mujeres. Fue una gran interpelación. Y, en fin, porque las violencias no tienen clases, porque las violencias no tienen segmentos etarios, porque las violencias están ahí, en fin, en paradigmas brutales que llegan hasta el exterminio. Y
Y esto ha sido, sigo interpretando, el gran acierto, la gran eficacia. La gran eficacia del Ni Una Menos sí, es un despertar general de la sociedad, pero ha sido un gran despertar para muchísimas mujeres. Para analizar, a ver si puedes, es una pregunta, a ver si puedes responder. Lamentablemente, en esta cuarentena, creo que hay aproximadamente 100 femicidios que ocurrieron en estos últimos 4 o 5 meses. Eh, que los medios reiteren todo eso, lamentablemente puede hacer que sea contraproducente, ¿pensás? ¿O No, vas, no? no, Bueno, no, no creo. No, eh, alguna vez por ahí, ¿no? Ahora ya sí, no se origina semejante tentativa locutoria. En fin, la cosa, alguna vez escuché algo muy estremecedor que era, ven, siguen gritando, les va peor. ¿No? lamentable. Eh, entonces eso hay que exorcizarlo, francamente, ¿no? Bueno, en alguna medida creo que fue exorcizado. Ya nadie está tan desventurado como para decir semejante cosa, ¿no? ¿Ves? Salen a la calle, gritan más, reclaman y las cosas se ponen peores. Eso es como la misma situación respecto de cualquier movimiento social histórico, ¿no? Ven, los obreros salen a la calle, le dan balas, imagínate, ¿eh? En el pasado ocurría mucho de esto, ¿no? Sí, sí, Las sí. represiones decimonónicas, sobre todo, se hacían con balas. Pero ¿eso qué significó? Bueno, los trabajadores, las trabajadoras, bueno, ganaron derechos notables, ¿no? Pasos que estaban, en fin, llevó un siglo de luchas fuertes, pero bueno, a mediados de ya del siglo pasado estaba muy construida, desde luego, con atrasos en la medida en que aparecían dictaduras en América Latina, ¿no? O atrasos cuando aparecían eh, aquellos monólogos neoliberales. Ahí hay un atraso de derechos. Pero el impulso hacia adelante efectivamente no lo puede quebrar ninguna regla represiva. No hay regla represiva que pueda parar el amanecer, dice un viejo principio, El muy, sol muy siempre metafórico. sale. Entonces, es eso. Ahora, la verdad es que a menudo digo esto, no podemos alardear respecto de las tasas de femicidio. Es una barbaridad, ¿no? Hacer, bueno, a ver, pero a nosotras nos va mejor o a otras, bueno. Lo cierto es que en América Latina hay tasas muy graves de femicidios, superiores a la Argentina. Nosotros estamos en alrededor de 26, 29 horas, ¿no? Hoy mismo acaba de aparecer otro cuerpo soterrado por ahí, estuve viendo a la tarde, ¿no? Que había aparecido otra mujer, y sigue esta estadística fatídica. Pero bueno, hay países en América Latina que están con cifras más consternadoras aún, ¿no? Perú, por ejemplo, Colombia. Bueno, voy a decir Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa de femicidios más alta. Pero insisto, no es para alardear, no es No, no, para no, no, colocar por supuesto, por en supuesto. ninguna situación de, oh, miren, no se puede estoy apenas haciendo una observación densa respecto de esta crueldad y respecto de la situación relativa a países en donde, bueno, México tuvo una saga, y México también tiene una alta tasa de femicidios, todos vamos a recordar la brutalidad que originó en realidad que Lagarde, nuestra Marcela Lagarde, la feminista mexicana, hiciera la adopción de un término que había usado entre otros Rachel, para la adopción, la traslación y la traducción del término femicidio, feminicidio, bueno, a propósito de
las muertes cuasi seriales, podríamos decir, aunque sabemos que obedecen a múltiples factores, ocurridas en Ciudad Juárez, ¿no? Ustedes recordarán que se trató de femicidios, tienen escala tremenda, ¿no? En fin. Entonces, yo creo que el Ni Una Menos, volviendo al seno de la pregunta, fue un paso gigante. Sí. Como lo ha sido, en verdad, debemos siempre reconocer que la experiencia argentina del Encuentro Nacional de Mujeres ha sido notable, ¿no? El Encuentro Nacional de Mujeres no se iba feminista, pero en gran medida se salía feminista, ¿no? Bueno, encuentro que, bueno, está hoy, en este año, es imposible la concentración, ¿no? Y bueno, también ahí está el dilema y la circunstancia del cabildeo y, bueno, hasta en orden a lo que decimos, siempre es posible el conflicto y ahora está en pleno conflicto, inclusive la denominación de los encuentros, y espero que haya ahí sí un cauce común y haya finalmente acuerdo para la designación de los encuentros. De a poco, paso a paso. En una entrevista dijiste que el patriarcado se funda en la subalternancia femenina y en el no reconocimiento de las alternancias de la sexualidad. Entonces, y vos siempre hablás de la gestión de Cristina o de Néstor, hablás de dos leyes que son fundamentales fue en la lucha colectiva, que fue en la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario. Son dos Sí, que son son dos producto de las hitos. luchas. Hitos históricos, son históricos. Si querés expresarte sobre eso. Y son dos hitos porque tenemos que convenir en algo, es decir, la maximización de nuestras luchas cristalizó, las feministas me refiero, las luchas feministas cristalizó en un conjunto de leyes, entre ellas la 26.485, que es la ley integral contra todas las formas de violencia ejercida contra las mujeres. El año pasado, gracias a Nancy González, la senadora de Chubut, hubo una ampliación a través de una nueva ley de una dimensión que no estaba prevista en la 26.485. Y esa dimensión, nada menos que esa, faltaba, que es la hostilidad, la persecución política, llevada a cabo por diferentes actores, con relación a las mujeres, obviamente, que se desempeñan en la arena política. Las denostaciones, las humillaciones, las persecuciones. Terrible, terrible. Más abyectas, bueno, ahí la tenemos a Cristina, perseguida inclusive como madre. Sí, Entonces, sí. Denigrada. en fin, estas fórmulas que, bueno, que en la Argentina han sido paroxísticas, han pasado, bueno, encuentran ahora una situación de reconocimiento, que es la ley que se sancionó el año pasado. Entonces, esa es una ley integral ahora, completamente integral, con este agregado fundamental. Pero bueno, eso es una ley que debíamos, porque el país ha firmado la Convención contra todas las formas de violencia, que es la Convención de Belén do Pará de 1994. Entonces, todos los países asignantes de la Convención tienen que hacer adaptaciones jurídicas, formales del derecho respecto de esa situación. No todos los países de América Latina han hecho leyes integrales, todavía hay parches. Voy a comentar, por ejemplo, dos países que todavía tienen parcialidad, así que tenés que juntar una ley con otra ley con otra ley. Uno es Brasil, que tiene una gran ley contra la violencia doméstica, por ejemplo, pero que le falta todavía una ley de integralidad
por la que el Estado está comprometido a accionar, a tener políticas contra las violencias, ¿no? Y el otro país que tampoco tiene todavía una ley integral es Chile. O sea, Chile también tiene leyes parciales. En cambio, nosotros tenemos una ley integral. Esto es un adelanto. Ahora, dos conmociones digamos, del orden jurídico argentino que tienen que ver, sí, con varones, mujeres y otredades, desde luego, es la ley de matrimonio igualitario. Es un paso que solo tenían a la sazón el Distrito Federal de México y Uruguay, ¿no?, que había avanzado, en fin. Pero la ley de identidad de género fue una ley pionera. Debo decir que también Uruguay, por esa época, pero el acierto de la ley argentina, en su manifestación, es el no haber permitido catalogaciones respecto de la configuración de la identidad, ¿no? Es una ley maravillosa en ese punto. Dice identidad autopercibida, pronto. Hay identidad trans, travesti, trans, no sé, lo que se te ocurra. Y eso es una manifestación poderosa del salto cualitativo, en orden a conferir ciudadanía a todas, todos y todes. Eso es notable. Bueno, yo siempre digo que en realidad el orden jurídico en la Argentina ha cambiado más que la de, probablemente, aunque hoy tenemos dos fallos buenísimos, ocurridos en la provincia de Buenos Aires. Dos fallos buenísimos, y quiero decir que la justicia entonces se está poniendo al día con el propio orden jurídico. Es notable. Un fallo que acaba de salir de la Cámara de Casación Penal de la provincia que anula todo lo actuado por los jueces de primera instancia de Mar del Plata. El juicio llevado contra los femicidas de Lucía Pérez está anulado. Entonces, hay, obviamente, la exigencia de una vuelta atrás y un recomienzo. Era absolutamente injurioso para Lucía. Era una segunda, tercera y cuarta muerte la que estaba recibiendo toda vez que, en fin, estaba habiendo este aplazamiento, ¿no? Recién la Cámara hoy se ha excedido. Y esto es muy importante. Es un fallo severo, un fallo, yo diría ejemplar, uno de esos fallos que hace jurisprudencia. Sí. Imagínate, ¿no? La niña adolescente, y en realidad se la encontró casi a ella responsable de su propia muerte, ¿no? Una circunstancia atroz. Y el otro fallo, hay otro fallo que da vuelta, había una consideración respecto de un femicida, que en realidad habían alegado, finalmente se hizo un recurso extraordinario frente a la Corte Suprema de la provincia, respecto de una recategorización del orden relacional que tenía el femicida con la víctima. Y entonces se había puesto en duda nada menos que la relacional circunstancia de pareja. Pareja, no es vínculo agravante, ¿no? Entonces, y bueno, porque pareja no es un instituto, es un instituto de entendimientos no solo del sentido común, sino de la experiencia relacional. Obviamente no es un instituto jurídico, ser pareja de, ¿está claro? Pero efectivamente inclusive todo el andamiaje del artículo que lleva a la reconsideración y modificación del artículo 80, ¿no? Por el cual, evidentemente, el crimen de femicidio, el crimen por odio sexual, el crimen por odio de género, el crimen por odio étnico, tienen la posibilidad de maximización punitiva. Esto es un agravante, como debe ser. Es una agravante. Y este fallo acaba también de salir del horno y me parece notable.
¿Mm? Esto restituye efectivamente el significado profundo que tiene la modificación de la ley penal en nuestro país. Dora, para ir terminando, porque sé que estás con poco tiempo, estás con muchas actividades, te Estoy con hago, poco tiempo, estoy con algunas cuestiones más abrumadoras, pero bueno, para terminar, una última pregunta de uno de los seguidores que hizo y ya está. Si los hombres pueden ser feministas, fue una pregunta que hicieron acá. absolutamente deben ser feministas. Los varones tienen obligación hoy de adherir al feminismo. Bueno, además, siempre hubo feministas, y yo podría, en fin, enhebrar nombres, muchos, pero hay uno que es notable, y que John Stuart Mill, esa figura que escribió con su mujer, Enriqueta, aquel texto formidable, que tiene diversas traducciones, encuentro diversas traducciones, pero algo así como la subordinación de la mujer puede ser uno, el otro es la esclavización, ¿no?, de la mujer, y es un texto fundamental, en el que John Stuart Mill, ¿no?, dice que se ha abolido la esclavitud, pero que crea una esclavitud sobreviviente, la que padecen las mujeres. Y hay un gran feminista. Es una Perfecto, obligación. Es una obligación. ¿Mm? perfecto. Bienvenido. Porque al final, déjame terminar con esto. Sí, sí, Estoy no, convencida. por mí seguimos Y ahí hablando. me es tremendo, pero los varones que, en fin, que no tienen responsabilidad uno a uno en el sistema patriarcal, ¿no?, pero, en fin, pero que deben cuestionárselo, porque al final el sistema patriarcal ha eliminado posibilidades extraordinarias más libres en esto de ser amos. ¿Mm? Y entonces yo suelo decir recientemente, ¿saben qué? Inventaron Frankenstein. Está en la hora de que se saquen a Frankenstein de sus vidas. Bueno, un beso grande. Dora, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y para terminar, como dijo Cristina hace años, el movimiento es nacional, popular, democrático y feminista. Feminista. Dora, se va a caer, Se se va va a a caer, caer, se va a caer, se va a se va a caer. caer. ¿Eh? Muchísimas Un gracias, abrazo siempre, inmenso. muchísimas gracias. Un beso grande, gracias. Bueno, recién estuvimos hablando con Dora Barrancos, la verdad es hermoso escucharla, siempre es muy lindo escucharla. Ahora termina el video, subo por acá, en esta cuenta también de Facebook y en esta cuenta de YouTube, para que la puedan reenviar, mirar de vuelta, escucharla, porque siempre, siempre es muy bueno, muy lindo escuchar a Dora Barrancos. A todos, muchas gracias por haber estado, participado y nos vemos en la próxima nota o entrevista que hagamos. Hasta luego.